buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta actividad, en esta mesa redonda titulada El proceso de independencia del Reino de Guatemala. Hoy contamos con la presencia de la doctora Xiomara Avendaño Rojas, el máster Claudio Vargas Arias y el licenciado Manuel Benavides Barquero. Esta es una actividad organizada por la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Universidad de Costa Rica y su Escuela de Historia y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y la Universidad Nacional, su Escuela de Historia y la Maestría en Historia Aplicada. Les informamos a las personas que esta conferencia, los que estamos aquí en este momento en el Zoom, que va a quedar grabada y ya les comunicaremos el medio por el cual va a estar disponible. Bueno, como les decía, hoy contamos con la presencia de Xiomara del Carmen Avendaño Rojas, doctora en Historia por el Colegio de México, docente universitaria en la UNAM Managua, única y en la UCA, en Nicaragua. Actualmente trabaja en la Universidad de El Salvador como docente de la carrera de Historia en la Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias y Humanidades. Sus últimas obras son El Trienio Constitucional, Moderación, Innovación y Autonomía en el Reino de Guatemala 1820-1823 y Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, Institucionalidad, Ciudadanía y Representación Política 1810-1838. Don Claudio Vargas Arias, historiador, abogado y notario, magíster Scientia en Historia y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, profesor catedrático de la Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, donde se desempeña en la actualidad como el director de dicha escuela. Ha ocupado distintos puestos en esta Casa de Estudios Superiores, entre otros miembro titular del Tribunal Electoral Universitario, presidente de la Comisión de Régimen Académico y director de la sección de extensión docente de la Vicerrectoría de Acción Social. En distintas ocasiones ha sido presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud. Autor de numerosas publicaciones relacionadas con la historia política de Costa Rica, la historia política de la Iglesia Católica Costarricense, los derechos humanos y el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Y finalmente, don Manuel de Jesús Benavides Barquero, licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. Sus últimas obras son los proyectos a favor de las provincias del Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz y el negocio de los diezmos en el Reino de Guatemala, estudio del caso de los partidos de esclavos. Ha obtenido varios premios, entre ellos el premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, correspondiente al año 2010, por el libro El presbítero Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz. Premio también Florencio del Castillo 2011 de la Fundación Privada Fundapax, Costa Rica, por el libro El presbítero Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz. Muchísimas gracias a doña Xiomara, don Claudio y don Manuel Benavides. Vamos a dar inicio a esta actividad con la participación de doña Xiomara Avendaño. Bienvenida y muchas gracias. Tiene el micrófono apagado, doña Xiomara. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Conmemoraciones, al Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional, a la Universidad de Costa Rica por esta invitación. Quiero también emitir mi alegría de compartir con los colegas costarricenses sobre este tema importante, no solamente por la conmemoración, sino... Disculpe, don Manuel, yo no escucho a doña Xiomara. ¿Será mi máquina o seremos todos? Es todos. Creo que somos todos, sí. Se escucha demasiado suave a la doctora Xiomara. ¿Ahora sí me escuchan? No. Está un poquito abajo, doña Xiomara. Estoy a 80. ¿Y ahora? Está Aún igual. se escucha demasiado suave. ¿Serán los audífonos? No, doña Xiomara. ¿Y ahora sí me escuchan o no? ¿O me quito? Creo que se quita mejor. ¿Por qué para escuchar mejor?
¿Sin los audífonos? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces han de ser los audífonos. Buenas tardes. Agradezco a las instituciones que están organizando este evento, la Comisión Nacional de Conmemoraciones, el Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Lo que voy a presentar ahora es la síntesis de un artículo inédito que se titula Actores políticos e instituciones en la Intendencia de Nicaragua 1821-1823. ¿Sí se puede ver la pantalla? ¿Me dice, por favor? Sí, se está viendo. Sí, se le observa. Bueno, muchas gracias. Para ahorrar en tiempo, me esperan un momento que sí tengo un inconveniente, pero mientras yo arreglo esto, voy a aclarar. Este tema ha sido tratado por la bibliografía tradicional desde diferentes perspectivas. La renovación historiográfica del proceso de independencia se dio más o menos a partir de 1980. Y el día de hoy yo quisiera compartir esa otra versión que es de ruptura y continuidad. Solo me dejan abrir. Ahora sí. ¿Me pueden oír o quedé fuera? Se le escucha. Perfecto. Pero no sé si se puede compartir la pantalla. No importa. Esta propuesta de continuidad y ruptura no es nada nuevo. Simplemente creo que hay un desconocimiento y a veces un rechazo de la historiografía centroamericana, porque esta interpretación de continuidad y ruptura, por ejemplo, se sitúa en Neteli Benson, François Javier Guerra, Marcello Carmagnani, Antonio Anino, pero existen trabajos como, por ejemplo, el de Rafael Iglesias, que es una recopilación de documentos de principios del siglo XX, Hernán Peralta sobre su famoso trabajo del Pacto de la Concordia, que casualmente es del mismo año casi del trabajo de Neteli Benson. Luego está el aporte de Carlos Meléndez y el de Chester Zelaya Goodman, y hago esta retroversión porque en la historia de Nicaragua en la historia de Nicaragua el tema de la independencia solo ha sido tratado en un texto, y es el de Chester Zelaya Goodman. Pero Chester tiene toda esta tradición de la historiografía costarricense que voy a repetir: Iglesias, Peralta, Meléndez. Características de esta propuesta de continuidad y ruptura: el constitucionalismo de Cádiz, donde está el derecho indiano y el liberalismo; la institucionalidad, que se representa, por ejemplo, la presencia del municipio y de la representación política moderna; la existencia del patronato real, o sea, la relación iglesia-estado, que se fortalece en 1831 cuando el régimen liberal reconoce la existencia de este acuerdo. Y 1860 y 1862 cuando se valoriza este acuerdo iglesia-estado con el llamado concordato. En esta nueva presencia de continuidad y ruptura tenemos las prácticas políticas, el cabildo abierto, que es tradicional, las instrucciones, que son tradicionales, pero tenemos novedades como las elecciones indirectas o la opinión pública. Y por último, por poner solo algunos ejemplos, la asociación o asociatividad. A finales del siglo XVIII, la sociedad económica, la tertulia patriótica, posteriormente las facciones y el club político. Como es una síntesis, voy a exponer
la idea de que está en Cádiz en 1811, en España en 1820 y en las Cortes Mexicanas en 1822. La representación política nicaragüense tiene la misma propuesta y las voy a enumerar para avanzar más con el tema. La propuesta es una capitanía general, una audiencia, o eso obliga también a una reorganización del territorio donde se prevén como provincias tanto León, Granada y Costa Rica, que ya desde el siglo XVIII era una gobernación. Esta postura de tener su propia capitanía general genera en el acta de los nublados, después que llega el acta del 15 de septiembre, es decir, una posición sí pero no, como dirían los mexicanos, y en esta posición del acta de los nublados, que es esperar a que todo se aclare para tener una posición, participan el obispo, el intendente, el ayuntamiento de León y la diputación provincial. Lo mismo están pidiendo la Doña Xiomara está con el micrófono apagado. Doctora, el micrófono lo tiene apagado. Disculpen un momento, estamos resolviendo un problema técnico. Ya casi se No se resuelve. preocupe, Gracias. a veces suelen suceder ese tipo de inconvenientes. Así es, gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Voy a seguir. Decía que la representación política nicaragüense que estuvo en Cádiz en 1811, 1820 y 1822 presentan una misma propuesta, que es la existencia de una capitanía general con su propia audiencia y por supuesto que esto ve la creación de provincias que probablemente serían León, Granada y la gobernación de Costa Rica, que ya está de esa manera desde finales del siglo XVIII. Esa misma posición de tener una capitanía general hace que el acta de la independencia que llega en octubre, en septiembre de 1821, la posición es ambigua, ese es el término, y en esa posición ambigua interceden el obispo, el intendente, el ayuntamiento de León y la diputación provincial. Las mismas peticiones del 11, la libertad de comercio, estaba diciendo que hay un circuito nicaragüense que está conectado con el Golfo de Fonseca, eso lo dice muy bien Fernández Molina en el libro sobre el añil, y otros trabajos de Romero Vargas sobre este circuito del río San Juan. En las tres instancias, en el 11, en el 20 y en el 22, hay un reconocimiento a una monarquía constitucional de tal manera que en 1821, 22 y 23 existe la élite leonesa, que es la élite preponderante, haya sido la capital desde el siglo XVI. No le importa tener esa relación, ya sea con una monarquía en España o con una monarquía en México. El asunto no es si le gusta o no le gusta, creo que están detrás de otro proyecto, de un proyecto que implica una mayor autonomía desde lejos de Guatemala. Y también tenemos en ese proceso la formación de facciones de León y Granada, y esto se agrava porque en 1812 en ambos lados hubo levantamientos, pero los únicos castigados fueron la élite granadina, embargados, encarcelados, y algunos murieron en el proceso. El patronato real.
Me parece que, aunque hay estudios sobre la iglesia, pero dentro de los estudios del proceso de independencia a nivel de historia política no se integra también la importancia y el papel que jugó la iglesia, pero yo prefiero hablar del patronato real porque es un término mucho más amplio. En primer lugar, sostienen la lealtad a Fernando VII en sermones y en la propaganda de noticias en la primera época. Difunden las nuevas ideas del liberalismo a través de los catecismos políticos. Hay una discrepancia entre el clero, párrocos, por ejemplo. Los párrocos son delegados en una junta de barrios en la ciudad de León. Y por supuesto, esto lo trabaja hay un historiador francés que trabaja el conflicto al interior de la orden franciscana en 1811. Los de León querían un provincial y los de Granada no estaban de acuerdo y ese conflicto duró más de 8 años. Todo esto se agrega a ese proceso independentista. El obispo, además, el obispo Nicolás García Jerez es una personalidad muy fuerte, muy importante. Se hace sentir en la intendencia de Nicaragua. Fue gestor del funcionamiento de la Universidad de León. Ya la habían aprobado las Cortes de Cádiz hay un decreto, pero el funcionamiento es hasta 1816. Y este obispo Jerez fue intendente interino entre 1812 y 1814, asunto que no es nada nuevo porque desde el siglo XVI obispos, arzobispos en el continente americano actuaron como sustituto de la cabeza gobernante que pudo haber sido un virrey o pudo haber sido un capitán general. Y por último, tenemos que al final de 1823, que no comienza ese año, sino que hay una década de discrepancia entre el clero y el obispo. Y a eso se agrega una discrepancia entre el clero de Granada y el clero de León. Aquí voy a compartir los principales resultados del artículo. Emancipación y desintegración, 1822-1823. Existe una diputación provincial en León. Alrededor de él está el obispo, están los jefes militares y, por supuesto, el cabildo de la ciudad de León. Para 1822-23 existen otras 2 juntas gubernativas de la antigua intendencia, una en Granada, que por discrepar con los leoneses buscaron el apoyo de Guatemala y Guatemala le dio el respaldo de organizar su propia junta gubernativa. Y por otra parte, Costa Rica, hay una reunión, una junta de cabildos y llegan a un acuerdo con el Pacto de Concordia. Es decir, que aquí tenemos un territorio con 3 autoridades, León, Granada y Costa Rica. Se percibe un conflicto intereses y también hay una movilidad entre facciones. Yo estoy utilizando más que localismos, más que disputa local, estoy proponiendo la movilidad y la disputa de facciones. Voy a poner un ejemplo. Se ha dicho Granada Liberal, León Granada Liberal, León Conservadora. Se ha dicho también la disputa granadina-leonesa, pero creo que esto es mucho más complejo. Y, por ejemplo, el caso de Sacasa fue jefe militar en Granada, estuvo al lado de los granadinos y posteriormente, ya para el 23, es un gran apoyo de la Diputación Provincial de León. Solo estoy poniendo un ejemplo de que esa dicotomía León-Granada, liberal-conservador, no nos ha ayudado a entender el proceso político y que es importante entrarle, por ejemplo, al estudio de redes, en donde desde un nivel metodológico horizontal se puedan ver todas esas, no solamente relaciones familiares de amistad, sino que relaciones económicas y también esas relaciones políticas que interactúan en un momento. Y lo que quiero decir es que esta dicotomía León-Granada parece como inerte, y tratarlo desde las facciones pues es más móvil, porque estas facciones van a estar a favor o en contra o se unen según las circunstancias. Si la circunstancia es el 22, el 26, el 32, el 38, es decir, según las circunstancias vamos a ver esa movilidad de las facciones.
Hay una propuesta de la representación política en 1823. Esto es interesante porque en 1811 el Cabildo de Guatemala elabora las instrucciones del reino para Cádiz. En 1823 lo hacen los electores de los territorios nicaragüenses. O sea, es otra instancia. Ya son las facciones las que están organizando y haciendo las instrucciones. La representación política es moderna, pero las instrucciones es un mecanismo, una práctica política del antiguo régimen. Y la propuesta es que Nicaragua está a favor de una confederación. Y aquí planteo la pregunta, ¿cuándo, cómo se articuló un proceso de autonomía? Y creo que finalmente la reflexión final, entre 1800 y 1823, hubo una movilización política, esto tomando en cuenta la propuesta de Aaron Pollack, de que los levantamientos de Cádiz, no solamente lo en Granada, sino que también hay otros levantamientos, quizás de menor rango, pero son levantamientos, y entonces él propone que hay un inicio de la movilización política, pero desde diferentes territorios y de diferentes instancias y de diferentes instituciones. El clero moviliza, eso está claro en 1811 en León. Los cabildos también se movilizan, cabildos indígenas, cabildos de españoles, y por supuesto que ya en el 22 y 23 se mira más claramente la formación de estas facciones. Otra reflexión es observar niveles del proceso político. Las provincias y Guatemala, ese es un nivel que creo que sí se ha avanzado en eso, pero también el nivel de interacción al interior de la provincia, como lo que he estado proponiendo hoy, Granada, León, Masaya, por ejemplo. Masaya estuvo a la par de Granada, cambió de opinión 3 veces, después dijo que era neutral y después estuvo a favor de León. Entonces es importante no quedarse nada más en la relación León-Guatemala, Granada-Guatemala, Comayagua-Guatemala, sino que hay que hacer un estudio a nivel de territorio y a nivel de cabildos dentro de un territorio. Y por último, la práctica de levantamiento para deponer a una autoridad va a convivir con el proceso electoral indirecto. A partir de mis trabajos sobre El Salvador y Nicaragua, esto es un elemento que después va a tomar en la segunda mitad, que yo también retomo en un libro sobre las elecciones en Nicaragua y que retoma Eric Chin en un libro publicado en inglés que se llama Authoritarian El Salvador. Entonces hay evidencia de esos y otros estudios de que independientemente de deposiciones, golpes de estados, a la par van a estar igual el reconocimiento de hacer elecciones para o elegir a la autoridad que tomó el poder o elegir nuevas autoridades. Bueno, aquí me quedo y después en la ronda de preguntas ahondaré en el asunto. Creo que di con el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Avendaño. Y bueno, ahora damos, como diríamos, el pase a don Claudio Vargas para que nos presente su propuesta. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escucho, sí? Sí, perfectamente, don Claudio. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a la Comisión de Conmemoraciones Históricas esta invitación y saludo muy cordialmente a doña Xiomara, a don Manuel Benavides y a don Manuel Chacón, así como a todas las personas que nos están viendo en esta oportunidad o que nos verán a futuro porque esta actividad está siendo grabada. A propósito del tema que nos reúne esta tarde y con fundamento en mis 2 formaciones, la ciencia histórica y la ciencia jurídica, me parece viable y oportuno hacer algunos comentarios respecto a los hechos políticos que sucedieron hace 2 siglos y que incidieron claramente en el desarrollo de nuestro país. Estas anotaciones y comentarios de naturaleza jurídica, política y administrativa no vienen a sobreponerse a otras interpretaciones que se den, sino más bien que vienen a complementar esas otras explicaciones que ya conocemos. A pocos meses de que los países de Centroamérica conmemoren 200 años de haberse independizado de España, es necesario hacer algunas reflexiones en torno a esa fecha y a sus implicaciones. Particularmente resulta oportuno hacer algunas aclaraciones al respecto, porque de repetirse, algunas equivocaciones referidas al pasado terminan imponiéndose como verdades.
Es innegable que la independencia política de América Latina del Imperio Español y la consecuente formación de estados nacionales que ésta generó merecen celebrarse. De manera paralela, se hace necesaria una reflexión más amplia para comprender en una dimensión más integral los procesos que antecedieron y los que siguieron a la coyuntura independentista. Por ahora, no obstante, es posible hacer algunas observaciones específicas sobre este proceso en la región centroamericana. Para entender en su adecuado contexto lo sucedido en septiembre de 1821, se hace necesario hacer algunas referencias y precisiones jurídicas y administrativas. La Constitución de Cádiz, emitida en 1812, con 2 periodos de vigencia, de 1812 a 1814 y posteriormente de 1820 a 1821, refleja claramente el influjo de las ideas liberales. Decretó el paso paulatino de un sistema monárquico absolutista que había prevalecido en los siglos anteriores a un sistema monárquico constitucional. Con esta constitución política, el poder dejaba de ser percibido como un encargo divino y en términos rusonianos pasaba a ser concebido como una como un acuerdo de voluntades ciudadanas expresado en un contrato social. La Constitución de Cádiz establece que la nación española reúne a todos los españoles libres de ambos hemisferios y que la soberanía reside en dicha nación. Si bien este conjunto normativo mantiene prerrogativas para el rey y su familia, impone también importantes restricciones a su autoridad. Por ejemplo, el rey no puede impedir la reunión de las Cortes, órgano constituido por los diputados que representan la nación, ni tampoco puede suspender, disolver o entorpecer las acciones de este órgano colegiado. En este proceso de limitación del poder monárquico fue fundamental también la división de los poderes supremos. Tan importantes son las Cortes en esta Constitución que su enunciación y sus funciones aparecen en el texto antes que el rey. La Constitución de Cádiz y los decretos que se dieron bajo su vigencia establecieron también importantes cambios político-administrativos en la organización del imperio. Por ejemplo, asignaron claras e importantes atribuciones a las diputaciones provinciales y limitaron las limitaciones de las autoridades superiores. Igualmente otorgaron mayores atribuciones a los ayuntamientos. Los cambios político-administrativos ocurridos y principalmente la diversidad de intereses políticos, económicos y sociales, que ya doña Xiomara hacía referencia, ocasionaron que los sucesos ocurridos en Guatemala en septiembre de 1821, ecos de acciones y decisiones ocurridas en otras partes de Latinoamérica en torno a su dependencia del Imperio Español, tuvieran múltiples y variados efectos. Esos sucesos produjeron en Centroamérica manifestaciones que enfrentaban las agónicas potestades del poder central y los intereses de quienes históricamente habían usufructuado y pretendían seguir usufructuando de este, con los añejos y nuevos intereses provinciales y locales. Los ayuntamientos, la Junta, las diputaciones, los congresos y la gobernación emitieron a partir de las noticias generadas el 15 de septiembre una copiosa cantidad de acuerdos, actas, decretos, manifestaciones políticas de diversa naturaleza y con alcances discutibles. Aún hoy es difícil explicar con certeza la potestad de quienes se manifestaron y los alcances de sus manifestaciones en una coyuntura en que la acción y el hecho se alternaban con el mandato impuesto por la norma jurídica. Los alcances de la Asamblea reunida en Guatemala y sus acuerdos vertidos en el acta del 15 de septiembre fueron limitados y no eran ni pretendían ser vinculantes para toda la región. Debe recordarse que para entonces la Capitanía General de Guatemala estaba conformada por 2 diputaciones, la de Guatemala y la de León, a la cual estaba adscrita Costa Rica. El acta que se emitió en aquel momento recogió los acuerdos de la Diputación Provincial de Guatemala. Pese a que su integración fue abierta, pues participaron agentes y representantes del ayuntamiento, miembros del clero y funcionarios civiles de diverso rango, así como militares. No se incluyó, como debía esperarse, por la naturaleza de lo discutido, la representación popular. Por más que la costumbre y el desconocimiento induzcan a que se siga hablando hoy del Acta de la Independencia, pretendiendo reconocer en ella
efectos mayores a los que tuvo, definitivamente aquella no fue un acta de independencia, ni sus alcances eran vinculantes para todas las provincias de la región. En todo caso, como ya se ha indicado, tampoco esa era la pretensión de quienes redactaron y firmaron este documento. Posterior a la emisión de aquella acta y siguiendo lo acordado, una copia de esta fue enviada a todas las provincias. Por el rango que ostentaba y por mayor cercanía de Guatemala, esta acta llegó primero a las autoridades de la Diputación Provincial de León. Aquí, las autoridades vieron con rechazo y aversión la iniciativa independentista de Guatemala y se negaron a emularla. En una visión o acción claramente dilatoria, aquellas autoridades acordaron, comillas, la absoluta y total independencia de Guatemala que parece se erigió en soberana, pero con cautela añadieron y decretaron, comillas, la independencia del gobierno español hasta que se aclaren los nublados del día. Es evidente que en vez de tomar decisiones definitivas y contundentes, las simpatías de las autoridades establecidas en Nicaragua con el régimen monárquico procuraron postergar las acciones y acuerdos definitivos. En palabras actuales, aquellas autoridades procuraron procrastinar la toma de decisiones. El desconocimiento y las motivaciones reales de los actores participantes en este episodio se sigue replicando hasta nuestros días, especialmente por parte de los hacedores de la historia oficial. No son pocos quienes explican el acta de los nublados del día como resultado de la actitud cautelosa y madura de quienes así actuaron. Y como la ignorancia es osada, el chauvinismo nacionalista de algunos costarricenses se apropia de esta acción y pretende reconocer en ella rasgos propios del ser costarricense, negociador, racional y amante de la paz. Como lo hemos indicado, el acta de los nublados del día, como así se le conoce, fue acordada en Nicaragua y no en Costa Rica. Posterior a los hechos mencionados ocurridos en León el 13 de octubre de 1821, llegaron de manera simultánea a Cartago, asiento de las autoridades provinciales costarricenses, copia de sendos documentos del acta de la Diputación Provincial de Guatemala y del acta de León. Como se ha mencionado, en Costa Rica las reacciones mediatas e inmediatas no se hicieron esperar. Las autoridades monárquicas y las autoridades locales emitieron acuerdos y en algunos casos estos fueron completamente opuestos. Posterior al recibo de las actas mencionadas, las autoridades de la provincia de Costa Rica, monárquicas y locales, días después acordaron establecer una junta de delegados de los pueblos en espera de más noticias. El 29 de octubre de 1821, en Cartago, con delegados de distintos pueblos de Cartago, pero no oficialmente de los otros ayuntamientos de Costa Rica, se decidió declarar la independencia costarricense, pero en el mismo momento se acordó la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. Algunos historiadores han insistido hace muchos años en los términos tan particulares en que se proclamó la independencia en aquella oportunidad. Independencia respecto al Imperio Español, pero sometimiento inmediato a la nueva organización política mexicana. Independencia entonces que no fue sinónimo de autonomía y menos aún de soberanía. Se cuestiona si los ciudadanos del Ayuntamiento de Cartago y los representantes de otros ayuntamientos de Costa Rica que se hicieron presentes en aquella asamblea tenían potestades jurídicas de sus representados para firmar el documento de referencia. No es casual que pasada la euforia de este día afloraran posiciones divergentes de los otros ayuntamientos opuestos especialmente a la anexión a México. Posterior a estos sucesos, en el mes de noviembre de 1821, una junta con representación de los pueblos de Costa Rica asumió las funciones gobernativas y en calidad de asamblea constituyente emitió el 1 de diciembre el Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica. El fin principal de este conjunto normativo fue organizar el territorio y llenar el vacío de poder tras la separación de España. Es necesario aclarar que definitivamente el llamado Pacto de Concordia y sus reformas posteriores no pretendieron ser una constitución política en el sentido jurídico del término, sino tan solo un documento de ordenamiento temporal. Carecía en todo caso de un requisito básico que requieren las constituciones políticas,
cuál es constituirse en Carta Magna sin quedar supeditada o referir a otros ordenamientos jurídicos, como se hace en el texto del Pacto de Concordia, como también se le llama regularmente a la Constitución de Cádiz. Resulta importante señalar que el Pacto de Concordia, en su primer artículo, establecía que Costa Rica estaba en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos. No obstante, añadía que podía constituirse en nueva forma de gobierno y sería dependiente o confederada del Estado o potencia que le conviniere adherirse bajo el sistema de absoluta independencia del gobierno español o de cualquier otro que no fuese americano. Claramente se evidencia que el acuerdo de independizarse de España no implica deseo inmediato de ser autónomo o soberano. Es necesario llamar la atención sobre este asunto, pues es algo común escuchar en nuestros días a quienes confunden la separación del régimen monárquico con ansias y deseos expresos de ser autónomos y soberanos, que se confunden. La idealización del pasado pretende descubrir un supuesto sentimiento de los costarricenses de entonces en malas interpretaciones que se dicen y se repiten hasta nuestros días. Tanto para la provincia de Costa Rica como para las vecinas del área, ser autónomas y soberanos no se vislumbraba en su futuro, por lo menos inmediato. Muy por el contrario, los planes de unirse a una organización mayor se presentaban como una realidad posible. Fuera por la amenaza de ser sometidos de manera compulsiva o por convicción propia, la pertenencia al imperio de Agustín de Iturbide o la agregación a Colombia estaban en el horizonte político inmediato. Por razones de tiempo no podemos hacer referencia a los hechos y manifestaciones que se dieron posteriormente. Nos basta citar aquí que la ausencia de consenso entre los ayuntamientos costarricenses dio lugar a enfrentamientos entre los ejércitos locales en la conocida Primera Guerra Civil de 1823. A partir de la invitación hecha el 15 de septiembre de 1821, las provincias de Centroamérica enviaron diputados al Congreso Constituyente en Guatemala con el propósito de decidir respecto a la independencia de España y la forma de gobierno que en adelante debía seguirse. Este Congreso se instaló con el nombre de Asamblea Nacional Constituyente el 24 de junio de 1823. Participaron únicamente los diputados de Guatemala y El Salvador, y posteriormente se incorporó la representación de Honduras, la de Nicaragua y la de Costa Rica, esta última a partir del 4 de marzo de 1824. El 1 de julio de 1823, el Congreso emitió el siguiente decreto: las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua Guatemala y de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y no son ni deberían ser patrimonio de persona ni familia alguna, estableciendo que se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelve en la Constitución que ha de formularse, Provincias Unidas de Centroamérica. Dando seguimiento al acordado en el mencionado Congreso, el 22 de noviembre de 1824 se decretó la Constitución Política que acordó integrar el sistema republicano federal al decretar la Federación Centroamericana. Bajo esta forma de gobierno, cada uno de los estados emitió una ley estatal con el propósito de organizar su gobierno interno, pero reconoce en las autoridades federales el gobierno de la República y el manejo de sus relaciones internacionales. De esta forma, el Estado Libre de Costa Rica jurídicamente se rigió por la Ley Fundamental de enero de 1825 y sobre esta se impuso la mencionada Constitución Federal de 1824. La situación interna de la Federación Centroamericana incidió siempre de manera negativa para Costa Rica. Esta y otras razones propiciaron un primer intento de salida de aquella organización política por parte del Estado costarricense. Por ello se emitió el 1 de abril de 1829 la conocida Ley Aprilia. En esta manifestación se expresaba su deseo de salir de la Federación Centroamericana, argumentándose la crisis de poder en que esa organización política se encontraba. Se aclaraba, eso sí, que la salida era temporal y no definitiva. Llama la atención que se diga que mientras formó parte de la República Federal, su soberanía se mantenía diezmada, lo cual pone en evidencia la clara conciencia de una relativa independencia que mantenía Costa Rica mientras pertenecía a la Federación. Aunque el Estado de Costa Rica, dice, es uno de los que compone la República Federal Centroamericana, resume en sí la plenitud de su soberanía y se declara
en ejercicio de ella sin sujeción ni responsabilidad a otro que a sí mismo. Más tarde, en diciembre de 1830, aduciendo la vuelta a la normalidad, la República Federal, la Asamblea de Costa Rica recibió la comunicación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia Federal, en la que le solicitó la derogatoria de la ley Aprilia. Sin importantes manifestaciones internas en contra de la nueva decisión, el 3 de febrero de 1831, Costa Rica se incorporó al sistema federal. Ya casi termino. Pasaron los años y las razones que llevaron en 1829 a Costa Rica a plantear su separación de la República Federal no solo continuaron, sino que se profundizaron. De nuevo, Costa Rica convino en 1838 separarse de esta organización, siguiendo la decisión que poco antes había acordado Nicaragua y Honduras. Así, tras el golpe de Estado que promovió o que llevó al poder a Braulio Carrillo, el 27 de mayo de 1838, la Asamblea Constituyente, reunida en San José y que por entonces ya era la capital, decidió que Costa Rica asumía la plenitud de su soberanía y formaba un Estado libre e independiente el 15 de noviembre de ese mismo año, de 1838. Enfatizó el acuerdo en el hecho de que con esa acción se asumía plenamente la soberanía. 10 años más tarde, según un criterio que aún se discute en sus verdaderos alcances y motivaciones, el proceso del cual se ha hecho referencia en esta exposición se consolidó con la declaratoria de la República el 31 de agosto de 1848 por iniciativa del gobernante José María Castro Madrid. Nota curiosa, desconocida por muchos y que ilustra el endeble y relativo concepto de soberanía por parte de los gobernantes costarricenses aún a mediados del siglo XIX, aún considerando las tensas relaciones del momento, lo fue la solicitud que planteó al Imperio Británico Costa Rica. Efectivamente, bajo la administración de José María Castro Madrid en 1850, debido a las disputas fronterizas que se tenían en Nicaragua y el respaldo que le daba a los Estados Unidos, nuestro país encargó al embajador Felipe Molina la negociación de un protectorado inglés ante el primer ministro británico, Henry John Temple, conocido como Lord Palmerston. La propuesta fue descartada no solo por la diferencia entre pueblos y sus costumbres, sino principalmente para evitar un enfrentamiento directo de Gran Bretaña con los Estados Unidos. En son de chiste, de haber prosperado aquella penosa iniciativa, estos días ondearía a media asta en nuestro país el pabellón nacional en razón de la muerte de don Felipe de Edimburgo. Tendrían que darse otros múltiples procesos en distintos ámbitos para que el ámbito costarricense decididamente alcanzara sus atributos esenciales en términos de Oscar Oslak y culminara este proceso en la segunda parte del siglo XIX, por ejemplo, con el establecimiento de la soberanía estatal tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. También resultó esencial en este proceso lograr establecer un aparato institucional competente y profesionalizado y ser capaz de la producción simbólica del Estado, reforzando los valores de democracia, identidad nacional y sentido de pertenencia. De esta manera, la independencia del país debe entenderse entonces como parte de un proceso y no como una acción única, acabada y lineal, sino inclusive como un proceso con retrocesos. Como se ha expuesto, la independencia de España la independencia se presentó diferente a como es percibida hoy por algunos. No fue decretada ni en términos de autonomía y menos de soberanía estatal. De cara a las celebraciones del Bicentenario, es oportuno entonces entender que el proceso de independencia forma parte de un proceso mayor que se inició mucho tiempo antes y culminó mucho tiempo después. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Bueno, ahora pasamos a la presentación de don Manuel Benavides. Buenas tardes a todos. Ahorita no sé cómo pasarlo a pantalla amplia, pero vamos a empezar así como lo están viendo en este momento. Buenas tardes y agradezco también, como
los otros colegas la invitación a esta mesa redonda. El tema mío central es la excepcionalidad de Costa Rica, ese paso pacífico de la colonia a la vida republicana. Y contrario al exponente anterior, don Claudio, yo tiro más hacia atrás que hacia adelante. Mi investigación sobre independencia empieza en 1786 y la termino en 1824. Claro que hay que continuarla porque tiene consecuencias, pero me lanzo más hacia atrás. En el caso de Costa Rica se ha dicho mucho a favor y en contra de la famosa paz nuestra y se ha utilizado incluso politiqueramente. Aquí no tenemos esa intención, simplemente vamos a recorrer un periodo corto donde tempranamente hay un reconocimiento de la experiencia diferente. Si no quisiéramos hablar de paz, hablemos de una experiencia diferente de Costa Rica. Aquí tenemos al sobrino del padre Florencio Castillo en 1835 con una noticia que abarca todo el continente en cuanto a que se reconocía esa paz que teníamos, esa rara felicidad que ya se hablaba de ella fuera del país, y también hacia el final de esta ponencia vamos a ver que dentro del país se tenía conciencia de esa experiencia. Cuando vamos a tratar este tema tenemos que verlo tanto cómo nos veían de fuera y cómo se veían ellos por dentro. Otra noticia, rápidamente, para situarnos en el tema en cuanto a que no es una afirmación gratuita, sino que en aquel momento hay testigos que valoraron y notaron que en Costa Rica pasó algo diferente. Porque de Nicaragua hasta México el proceso de independencia fue violento, se destruyeron mucho, divisiones, etcétera, y comparado con Costa Rica aquí fue bastante menor. Esta es una opinión de González Arabia, ya en febrero de 1822, que valoraba que el sistema que habíamos escogido es bastante original comparativamente con los demás. Necesito, bueno, en este mapa que todo el mundo conoce, hay un triángulo de las Bermudas entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Y Costa Rica lo quiero resaltar como en el extremo sur. Y vamos a ver cómo esa situación geográfica y también un olvido por el resto de las provincias favoreció esa transición diferente. En esta exposición tengo que advertir que el método es comparativo. Es decir, podríamos hablar de que aquí hubo ejército, que en Costa Rica tampoco fueron tan tranquilos, etcétera. Estamos de acuerdo. Pero es con un método comparativo que nos ayuda a ver hacia afuera y entender las dimensiones de cada uno de los aspectos fueron asombrosamente diferentes. También este tema se presenta desde la creación de una identidad que no es en el momento de la independencia, viene desde antiguo y tiene varios componentes. Aquí vamos a resaltar dos. Una identidad se define también de cómo nos ven desde afuera y cómo se ven desde adentro los actores concretos. Está cayendo un aguacero y no sé si todos escuchan bien. Van a encontrar aquí una interrupción. Espero que no sea problema. Las causas de la experiencia diferente de Costa Rica en ese tránsito de colonia a vida republicana, hay unas que son antiguas y unas son del momento. Por ejemplo, entre las antiguas hay políticas sociales, religiosas, étnicas, etc. Empezamos rápidamente con las políticas. Entre ellas cuenta el hecho de que Costa Rica nunca fue integrada al resto del Reino de Guatemala. En el sentido político, podríamos ver que sí, que hay una división del reino titulada por las leyes, eso está claro, en teoría, en la cuestión legal, pero en la práctica, Costa Rica está olvidada o alejada. Algunos dijo en 1832 el señor Montúfar Coronado que esto se debía
a su poca población y al poco aporte en ideas políticas al resto del Reino de Guatemala. Eso implica que Costa Rica aprenda a vivir sola, alejada, con una mentalidad diferente, y se va a traducir como causa inmediata en el periodo de 1812 a 1821, en que, por ejemplo, como parte de la Diputación Provincial de Nicaragua, ella nunca se integró. Nunca mandó a sus delegados, hizo todo lo posible porque ningún miembro de su provincia se trasladara a León, Nicaragua, a esta institución. Pero la exclusión política en la práctica, porque si hablamos de la ley, pues sí, está ahí. Es antigua, no es del momento de las Cortes de Cádiz para acá. Tenemos también cuestiones económicas en cuanto a que Costa Rica le pasó lo mismo. La pobreza que experimentó durante la colonia. Sé que ahorita se matiza mucho eso, aquí no la vamos a exagerar diciendo que era pobre, 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 pero tampoco, que era comparado con El Salvador, con Honduras, lo mismo Guatemala, o de Nicaragua para arriba, no tenían los montos económicos que ahí se manejaban. Es decir, su riqueza era menor y tampoco fue integrada a nivel económico. Aquí sería largo de hablar de las razones, en el próximo libro vienen explicadas, y en los artículos sobre los proyectos de las provincias en las Cortes de Cádiz también hay listas de por qué esa cuestión económica no permitió que se integrara. Y resumiendo la idea base, es porque sus productos son comunes al resto de provincias. No tenía nada particular, un producto especial, salvo al final de la colonia, que podemos hablar del tabaco un poco, pero no tenía algo que la amarrara y que le permitiera un intercambio beneficioso con el norte. Por esa razón Costa Rica no se integra y siempre ve hacia el sur. Panamá es su secreto, es su solución. Entre estas cosas de no integración económica hay varias cosas que se deberían de mencionar. Aquí solo menciono, por ejemplo, la institución del consulado, que está en Guatemala y se encarga del área económica y tiene comités o juntas del consulado en todas las provincias del reino. Curiosamente en Costa Rica nunca se eligió, no hay diputado, no hay junta del consulado que se elija en Guatemala para nosotros. Entonces es una seña más de eso. No está integrada tampoco a nivel económico y hacia el norte le es muy desventajoso. A nivel de la estructura de gobierno, también eso permitió más tranquilo, porque la estructura de gobierno es muy simple. Hasta antes de las Cortes de Cádiz teníamos un ayuntamiento para todo la todas las funciones del ayuntamiento de Cartago. Pero un solo Guatemala, nos damos cuenta de la diferencia. También con la palabra simplicidad en la estructura de gobierno nos referimos a que en el resto de provincias y especialmente en Guatemala hay una estructura de instituciones gubernamentales más complicadas que tienen detrás de la vida de los líderes de sectores en choque. Y cuando se viene la independencia, incluso antes, no es la independencia, antes, es asombroso en 1820, pero también en las Cortes de Cádiz, los choques en Guatemala, por ejemplo, ayuntamiento, audiencia, consulado, diputación provincial, arzobispado, tenemos muy poco. Ya con las Cortes de Cádiz, claro, y en el trienio liberal, tenemos un poco más de ayuntamientos, pero
Eso ayuda a que si en el resto de siglos coloniales no los hubo, eso no ayudó a crear regionalismos complicados tan fuertes como tenemos visto tener repercusiones. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, tenemos un pequeño problema. Adelante. Ajá. Permítanme para seguir con... ¿Estamos en la imagen completa? Sí, vamos a la imagen. Perfecto. Costa Rica tampoco tuvo intendencia, eso la simplifica a nivel de estructura gubernamental, y tampoco nunca tuvo diputación provincial. Eso en el momento de la independencia le ayudó mucho, digamos, el término nuestro fue una salvada, debido a lo que produjo estas instituciones en el choque de poder en el resto de provincias. También Costa Rica le permitió ese paso un poco más tranquilo, la cuestión étnica a través del mestizaje, y todas las provincias a nivel del método comparativo podrían dar cuenta de esto, pero enfatizo, por ejemplo, en Guatemala, en el choque entre afrodescendientes e indígenas, entre los mismos indígenas naturales y los indígenas ladinos y otros grupos sociales que tienen complicaciones terribles en este momento. Por ejemplo, se reflejan muy bien en los inconvenientes para crear los ayuntamientos constitucionales que, de acuerdo al nuevo sistema, tenían que participar todos los sectores sociales sin ninguna distinción. El mestizaje en Costa Rica provocó un tránsito más pacífico en este sentido, y la población indígena es pequeña. También la estructura religiosa colaboró. No teníamos obispado, no teníamos cabildo catedralicio, eclesiástico, por lo mismo no teníamos varias órdenes religiosas, solamente una, la de los franciscanos, y luego tuvimos solo un vicario foráneo, que es un ayudante del obispo en X materia a nivel regional. Y para que tengamos cómo comparar, por ejemplo, en Nicaragua hubo 8 vicarios foráneos y en Guatemala fueron 2. Eso provocaba conflictos de relaciones de poder a nivel religioso con los obispos, a veces no puedo generalizar, y entre los curas de la región con el mismo vicario. Nosotros solo tuvimos un vicario, una vicaría foránea, eso también va a ayudar. Si tienen recuerdo de los problemas del obispo de Nicaragua en este proceso, los problemas del arzobispo de Guatemala en este proceso, los problemas anteriores del obispo de Comayagua, Honduras, también vamos a valorar que aquí hubo un montón de ausencias, de carencias, digámoslo así, que permitieron que no hubiera esos choques de poder, por el poder entre varios sectores. Podríamos agregar más, pero el tiempo nos va ganando, y debemos decirlo, el papel dentro de lo religioso de la Virgen de los Ángeles y su patronazgo, que muchos de ustedes ya me han escuchado hablar con el libro Los Negros y la Virgen de los Ángeles, que no debe pasar desapercibido, en cuanto ya no solo que provocó un mestizaje genético, sino cultural, en una sociedad que a través de la Puebla de los Pardos, la Puebla de la Reina de los Ángeles, fue desde siglos atrás coloniales, debilitando las barreras que en otros lugares van a producir mucha complicación todavía después de la independencia. Estas son causas antiguas y nuevas del momento, digo, en este proceso que queremos presentar. Y otra clave que debemos tener en cuenta es que todas las razones que di ante los temas
Costa Rica tiene la particularidad de que están todos presentes en su provincia. Alguien me podría decir, pero mire, El Salvador no tuvo estado y ahí sí, pero El Salvador no tuvo el resto de características que he mencionado. Podríamos hablar de Chiapas y todo les falta algo. Costa Rica tuvo todos estos elementos que colaboraron a que ese tránsito fuera un poquito más tranquilo. Con una guerra civil que ya fue mencionada anteriormente, como fue la de Chomogo, pero si comparan esa guerra civil de unas cuantas horas con los 10 años de guerra de independencia de México, hay una diferencia asombrosa. Y luego, después de la independencia, tanto México como de Nicaragua hasta Guatemala, sufrieron otras guerras civiles bastante difíciles y crueles. Costa Rica solo tuvo una experiencia ahí pequeñita en Ochomogo, ¿verdad? Causas de corta data que se pueden mencionar ya en torno a 1821 para este tema que nos ocupa son las razones geográficas que vienen desde antiguo, pero que tuvieron un efecto asombroso. Esta cita de Félix Fernández hace ver que había una forma de verse hacia adentro de la provincia por parte de los costarricenses, donde su geografía, además de las razones anteriores, tiene mucho que ver. Ese término ahí de topografía es estar al sur y viendo hacia Panamá por razones de todo tipo, pero especialmente económica, los marcó y saben que es estratégico para ellos. Le ponen incluso condiciones a Iturbide y a todos sobre una posible anexión, pero respetando esa relación con Panamá, que podemos ver reflejado aquí en este mapa de Costa Rica. Geográficamente, curioso, a nivel simplemente geográfico, pero unido esto a lo político, económico, y vamos a resaltar con esta filmina el aspecto militar. Las otras provincias fueron barreras para Costa Rica. En esas discusiones que aquí tuvimos para ver de qué definíamos, si sí o si no, si hacíamos el Pacto de la Concordia, si nos uníamos a México o a Colombia, etcétera, le dio cierta tranquilidad, cierta posibilidad de dialogar y de discutir y pelearse un poco esa barrera que tenía hacia el norte. Me refiero a todas, pero vamos a resaltar a El Salvador y a Granada. A muchos pueblos en el resto de Centroamérica, y es curioso examinarlo en pueblitos pequeños incluso, pero no, el tiempo no nos da. La amenaza militar convenció a muchos como para que esa ley, esa soberanía que tanto se exalta, esa idealización de la independencia, pues no tenga nada de eso más que una amenaza del más grande que está cerca de ellos, y entre ellos a través del aparato militar, sin olvidar las formas de autoridad amenazantes coloniales que heredaron. En este caso, la fuerza militar en Costa Rica no nos pudo amenazar porque, aunque claro, corrían noticias, había esa posibilidad, había que preguntar o investigar o mandar espías, pero las de México y las de Guatemala llegan hasta El Salvador y El Salvador fue nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tuvieron que detenerse a ver cómo resolvían el problema de El Salvador, que no quería ninguno de estos procesos y no quería unirse. Se separa de Guatemala, no quiere unirse al imperio y a él es el que lo están amenazando con una guerra. Luego, ¿por qué Granada? Porque la división interna de Nicaragua, esa entre León y Granada, también fue una barrera. Si hubieran estado en paz desde Guatemala hasta Nicaragua, nos mandan al ejército de México, nos mandan también al ejército de Nicaragua perfectamente, pero tuvieron que ocuparse para defenderse uno frente a uno del otro, León y Granada. Eso fue un punto que a nosotros nos favoreció, porque, repito, hay muchos ejemplos de Nicaragua hasta Chiapas donde la amenaza militar, no solo la grande de un ejército, sino la del vecino, por ejemplo, Masaya y Rivas y Managua respecto a Granada. Lo sabían, lo tenían muy claro. Esa remotidad de Costa Rica también ayudó a que no hubiera tanta complicación o que elementos externos complicaran a nivel interno
la convivencia costarricense y en ese reto de tomar decisiones, porque, como dijo también la Diputación Provincial de Nicaragua No en entiendo diciembre de si ya don Francisco, 1821, tenemos que ellos les costaba saber qué lo que estaba no pasando entiendo acá. es si en Por eso eh, tienen ilusiones de que vamos a estar de acuerdo con ellos, pero no tienen noticias claras, como muestra también González Arabia en este comentario de febrero de 1822. Igual la misma situación, no hay casi noticias y no dábamos señas muy a menudo. Y como dice él ahí, todo es bizarramente irónico. Nosotros fuimos muy curiosos en nuestra posición, muy listos, digámoslo, con esa palabra. Y eso provocó que también de afuera hacia adentro no nos llegaran tantas noticias, porque una táctica desde Guatemala a los otros bloques fue estar enviando comunicaciones oficiales, periodísticas, privadas y anónimas y de diferente forma, dando noticias ciertas, exageradas, noticias falsas, diciendo amenazas, etcétera, que a las otras provincias les provocó conflictos serios para tomar decisiones. Aquí no nos llegaba mucho esa remotidad que menciona Nicaragua respecto a nosotros, es asombrosa, es muy interesante. Ellos están informados, Costa Rica estaba informada de lo que pasaba afuera y hasta la Virgen de los Ángeles estaba informada, porque el comerciante Policarpo Bonilla en León le da noticias al mayordomo de la Virgen, de la Cofradía de la Virgen, Manuel García Escalante, en esa fecha indicada, que tenía problemas para enviarle la plata encargada para el ajuar de la Virgen de los Ángeles por lo que estaba pasando en El Salvador. Salvador fue una barrera, entorpecía esa comunicación comercial y también a nivel del correo. La Virgen estaba informada y se favoreció de esa cuestión geográfica y de esas barreras, yo no sé si llamarlas bastante naturales y sociales por parte de las otras provincias para una Costa Rica que estuvo siempre alejada y viendo siempre hacia el sur. Para ir finalizando, tenemos otra excepción que don Claudio la mencionó en cierta línea, pero yo tengo que decir algo y lo digo en el próximo libro que va a salir. Una cosa es analizar la independencia desde las teorías, desde las leyes, desde la constitución, desde los discursos incluso de los líderes y desde los periódicos. Y otra cosa es ya en la realidad, en la convivencia de los pueblos, escuchando a las periferias, no solo a los centros de poder, no solo a las declaraciones oficiales. Pero aquí hacemos referencia a esto. El Pacto de Concordia es cierto que no es una constitución, pero jugó ese papel de manera muy lista. Y en México y de Nicaragua hasta México va a tener una dirección diferente, porque decidieron dejar las leyes españolas. Doña Clotilde Obregón decía que ese fue el fallo para México, yo lo extiendo de Nicaragua hasta México. Costa Rica, si bien tiene una fuente en el derecho gaditano, está requete clara, hizo un pacto de la Concordia, que es una mini constitución, donde incluso copia cosas de la constitución de Cádiz, pero que ayudó a que sintieran que era un acuerdo de todos, legal, y que heredaban ellos la soberanía. Si examinamos de Nicaragua hasta México, este fue un talón de Aquiles que los dividió. La mayoría no estuvo dispuestos a respetar el acuerdo de que las leyes continuaran mientras se hacían las nuevas constituciones y el nuevo Congreso decidía la forma de gobierno. La mayoría no quiso respetar esas leyes. Y hay pruebas, pero aquí sería muy extenso y están ya analizadas con fuentes primarias, etcétera. Pero sí, el Pacto de la Concordia fue un gran aporte a esto. Costa Rica lo sabía y tenemos muchas manifestaciones en los documentos de las autoridades como el que sigue, en cuanto a que eso fue fundamental. Y lo cuidaron, no quitarle un artículo, lo cuidaron frente a Iturbide, que quiso darles una diputación provincial y se acabara la Junta Superior Gubernativa, y ellos no estuvieron de acuerdo. Apenas los quisieron obligar, se llevó a cabo la Guerra Civil de Ochomogo. Y aquí tenemos
partes de algunos discursos de esa Junta Superior Gubernativa donde se le resalta al pueblo eso. Si vemos lo que pasó, repito, de Nicaragua hasta México, lo que están diciendo es cierto. Podemos analizarlo a nivel del discurso, de que son políticos, de que, etcétera, todo lo que queramos, pero comparativamente es cierto lo que están diciendo. Y tenemos otra noticia acá, como esta también de la Junta Superior Gubernativa en noviembre de 1822. Hay más materia, hay más pruebas, más comentarios, pero además de estos documentos, con lo que se ve en los pueblos del Reino de Guatemala, el resto y de México, esto está bastante respaldado. Le llegaban noticias de las guerras que estaban sufriendo las otras provincias y aquí están bien reflejadas incluso esa tranquilidad que les pide la autoridad, que la vean desde sus hogares y que estén vigilantes para que esa sabiduría política les ayude a evitar esas vicisitudes tan difíciles que estaban dándose en las otras provincias. Costa Rica, todo este conjunto de cosas, causas antiguas, causas del momento, le permitieron una experiencia diferente que no se puede negar. Si en la historiografía posterior y en la politiquería de las últimas décadas del siglo XX, y no sé si ha sido manipulada y en medio de luchas políticas algunos lo niegan y otros la reafirman, pero no yéndose a estas raíces. El momento histórico de la independencia, pero visto en un periodo mucho más amplio, nos ayuda a entender que sí, que hay una excepcionalidad costarricense, una identidad que le ayudó a tomar decisiones donde están visualizándose en un pasado en relación con las provincias del Reino de Guatemala, a nivel especialmente económico, más que político, están visualizándose en el presente para actuar de la mejor manera y poderse liberar, y están también visualizándose a futuro. Aunque el don Claudio dejó claro un tema y podríamos estar de acuerdo en algunos puntos, Costa Rica tuvo la osadía de independizarse de todos, algo que no hizo ninguna provincia porque siempre buscaron apoyarse en otra fuerza externa. Costa Rica no se unió ni a Guatemala, ni a Nicaragua, y se separó de ellas, y se separó de España, y con esa que dijo ahí el señor González Saravia, ahí todo es bizarramente irónico, fueron alargando el poder jurar el imperio y Iturbide y nunca lo juraron, es decir, como que no. Eso les ayudó a transitar. Y claro, cuando digo que se independizaron de León, de Guatemala, de México y de España, claro, con el matiz de los términos, porque también lo están haciendo esperando a ver cómo se van desenvolviendo los hechos en las otras provincias. Cuando llegue el momento y algunas cosas cambien, pues no tendrán ningún problema de unirse a la federación, además de que podían enviarle ahora sí, ya en 1823 y 24, a la fuerza militar. Bueno, el tema es mucho más amplio y esto pues trata de dejar un poquito la idea central de lo que he expuesto. Y repito lo que al inicio, muchas gracias por la invitación y la paciencia por escuchar esta materia. Muchísimas gracias a Manuel Benavides, igual que a don Claudio y doña Xiomara por sus presentaciones. Vamos a dar un espacio para preguntas. Yo voy a iniciar con una pregunta que llegó vía chat, que dice que en Cartago hay una organización que promueve el acta del Ayuntamiento de Cartago del 29 de octubre de 1821 como la fecha de la independencia de Costa Rica. La Asamblea rechazó un proyecto de ley en este sentido. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Alguien que quiera responder de los expositores, expositora? Don Claudio. Bueno, yo creo que lo que pone en evidencia es esa perspectiva tradicional que se maneja del pasado. Hay que buscar nombres y fechas, dónde se tiró el ombligo, ¿verdad? Creo que eso no es importante, y vea que precisamente parte de una iniciativa politiquera, ni siquiera política.
A mí me preocupa todo eso porque en honor a lo más importante es, yo le aseguro que el proponente, usted le dice, bueno, independiente, sí, claro, independiente, soberano, autónomo. Hay un tutti frutti y un enredo de cosas, de conceptos, de alcances que la gente no entiende. Es más, yo creo que nadie se atreve a hablar de los costarricenses porque la gente ni siquiera se sentía costarricense, su identitario era el local, su identitario era el religioso, etcétera. Entonces, más allá de preocuparse por la pecata minuta, por el dato insignificante, se esconden los procesos. Les cuento una anécdota. El año pasado, antes de empezar la pandemia, tuvimos una reunión con doña Silví, la ministra de Cultura, y yo le dije, doña Silví, le voy a encargar un recado. Mire, dígale a don Carlos Alvarado, el presidente, que está bien que celebren y conmemoren la independencia, pero deje de establecer símiles y similitudes entre independencia, soberanía y autonomía. Y bueno, parece ser que no se lo dio o no lo entendió o se le olvidó, porque uno escucha a los políticos y a los periodistas que confunden los términos. Relaciono esto con la consulta. Es la necesidad también de estar buscando la fecha, el dato y no comprender el proceso. Para mí, en todo caso, no es tan importante porque, como se ha dicho, yo estoy en desacuerdo que es el 29 de octubre por lo que ya mencioné. No fue una organización que estuviera integrada por representantes de los pueblos debidamente acreditados. Entonces, por eso mantengo lo que ya dije a propósito de las noticias que llegaron aquí. Se emitieron una serie de manifestaciones jurídicas de diversa naturaleza. Algunas se oponen, otras se complementan, etcétera, pero eso no es importante. A mí me parece que lo más importante es comprender que son procesos los que explican la historia, porque si no, y les pongo de tarea a los que nos están escuchando, van a oír todo lo que van a decir el 15 de septiembre de este año, cuando se celebre o conmemore la independencia. La gente habla, desde ese momento los costarricenses somos autónomos, somos libres, etcétera, etcétera. La gente no lee, la gente no entiende, porque precisamente la historia oficial lo que busca es guindarse del titular y no del proceso, porque también conocer el pasado puede ser peligroso y hasta subversivo. Ahí está el problema. Muchas gracias, don Claudio. ¿Alguien más de los expositores que quiera referirse a este tema? Don Manuel. A mí, bueno, estoy de acuerdo, no es una fecha, es un proceso, eso es vital. Tal vez, pues no decir como ampliar lo que dice don Claudio, me preocupa, la gente no lee, no, mejor digamos, una parte de la gente no lee, que sí. Y si eso es eso, quedamos en una fecha, vamos a celebrar lo que es nuestro pasado con consecuencias X antiguas y nuevas hasta hoy día, y no vamos a quedar en una fecha sin profundizar, sin entender nada. Es un proceso. Muchas gracias. Doña Xiomara, además tengo una pregunta para usted que me están haciendo aquí, pero vamos primero a la respuesta. No, hágame la pregunta. Bueno, también me están pidiendo que le pida que profundice sobre las facciones que se dieron en Nicaragua en torno a la independencia, ¿verdad? Es lo que me piden básicamente. Si quieren, empezamos por lo primero. Bueno, mi comentario tiene relación con eso. Yo lo que creo que hay que pasar a otro tipo de preguntas. Creo que ya mis colegas han expuesto elementos muy importantes de pasar a ver esto como un proceso y no simplemente como la actuación de un personaje o por la preponderancia de una fecha, por ejemplo, el 15 de septiembre, nada más. Creo que hay otro elemento que también anda por ahí, de que una pregunta de si deseaban la independencia, planificaron la independencia, idealizaban la independencia. Creo que son preguntas que no nos llevan más a profundizar en el tema, ¿verdad? Porque de hecho se está diciendo y afirmando que deseaban la independencia. Pero este proceso es mucho más complejo y complejo a nivel continental, a nivel regional, y también hay que ver esos cruces
de los actores políticos. Es decir, ahí voy a ir contestando la pregunta. Son actores corporativos todavía. Es una sociedad corporativa. O sea, aunque hay individuos destacados, pero es una sociedad eminentemente corporativa, ¿verdad? Entonces las decisiones se toman desde esa perspectiva. Y hay que ver en el proceso de independencia, que es mucho más amplio del 21. Yo siempre trato de ver esto quizás de entre 1800 y 1824. Otros proponen 1808, 1824, un proceso mucho más largo, ¿verdad? E ir solventando que la historia de creo que las tres ponencias coinciden en algo, que la historia de este periodo no empiezan con los levantamientos de 1811. Creo que eso es importante recalcarlo, que es la historia tradicional y por, no sé, desgracia nuestra, no podemos insistir tanto, no incidimos tanto, por ejemplo, en los planes de estudio de la escuela centroamericana. O sea, toda la educación primaria, secundaria de Centroamérica está basado en esa historiografía tradicional del siglo XIX, con las preguntas de desear de la independencia de los llamados próceres, los firmantes del acta, que son simplemente personas que estuvieron allí en un momento, que firmaron el acta, pero que después se convierten en próceres, ¿verdad? Y por supuesto, la maravilla de la fecha. O sea, todavía la escuela tiene esa visión de la tradicional forma de la fecha de independencia, pero aquí creo que todos debemos de ir integrando a este proceso todos esos actores que son clero, que son pueblos indígenas, que son pueblos de pardos, de mulatos, mestizos, porque ya a final de la colonia, del periodo colonial, por ejemplo, hay un libro de Lina Barrios de Guatemala sobre la alcaldía indígena de Guatemala, y ella está proponiendo que más del 30% de los pueblos indígenas ya son pueblos mixtos, donde existe la presencia de mestizos o de pardos, y entonces para la época de la independencia, ese es un tema no tratado, por ejemplo, la disputa de la municipalidad, y disputa que sigue todo el siglo XIX, ¿verdad? Entonces no veamos este proceso, quizás es un proceso mucho más lento, mucho más evolutivo, voy a utilizar este término en Costa Rica, en el término de una menor conflictividad, pero no es así en el resto de los territorios, porque la conflictividad no solamente es política, la conflictividad también es étnica. Y esto ya lo están proponiendo varios estudios. Entonces, ¿qué le da la Constitución de Cádiz? El municipio. Entonces, ¿quién tiene derecho a la municipalidad? ¿Los indígenas, los pardos o los mestizos? Entonces, aquí comienza una lucha que es dentro del proceso de independencia que se alarga en el siglo XIX y que nos muestra otros actores políticos que no son nada más las facciones de las élites, ¿verdad? Entonces, yo por eso en mi reflexión final de mi exposición dije que hay que ver esa relación provincia-Guatemala, pero hay que ver al interior, a lo profundo de la provincia. Y dentro de la provincia, en un territorio determinado, por ejemplo, lo que es Granada, tuvo el apoyo de unos cabildos que son indígenas, pero también menos los indígenas, más los donde habían mestizos. Entonces hay que ir desbrozando toda esa homogenización que nos ha llegado, porque la sociedad no es homogénea y la sociedad no funciona con partidos políticos modernos. El fenómeno de los partidos políticos finales del siglo XIX. Entonces aquí hay actores, clero, pueblos, milicias. Las milicias, diversos autores están diciendo que estaba conformada, Romero Vargas, por ejemplo, el caso de Nicaragua, la mayoría de los milicianos eran pardos. Estaba prohibido a los indígenas pertenecer a las milicias. Entonces,
Si un pueblo conviven indígenas y pardos, y los pardos están organizados en milicias, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué lado pudieron insistir? ¿Al lado de Granada, al lado de León, al lado de México, al lado de Guatemala? Entonces aquí hay muchas preguntas que este tema nos deja verlos como proceso, verlos como una sociedad corporativa y verlos también como una sociedad que el liberalismo, las elecciones, va a confrontar, ¿verdad? Porque los indígenas no quieren perder su cabildo y no quieren perder su tierra, porque detrás del cabildo está una serie de beneficios que tienen desde siglos antes, y los nuevos ciudadanos también quieren un espacio político, ¿verdad? Y lo de las facciones, esto está referido a las élites. Lo que yo estoy diciendo es una pregunta de investigación que me deja el artículo que escribí con mi colega Guillermo Fernández. Es un artículo inédito que va a salir en un libro pronto, que esta reinterpretación de la facción del conflicto nicaragüense, repito, no es dicotómica, rojo, verde, León y Granada, sino que hay que hacer un estudio de facciones, y un estudio de facciones ligadas a familias. Pero este estudio de familias, verlas a través no solamente de redes de familia, que es una versión de metodológica vertical, sino de redes sociales, que la propuesta metodológica de redes sociales es la integración horizontal, sus relaciones familiares, económicas, políticas, sociales, e ir desbrozando un entramado de relaciones y que nos lleva para mí a la formación de facciones. ¿Cuáles son las que yo identifico? Pues son muchas. Por ejemplo, la facción del señor Sacasta, que estaba en León, en Granada, y luego está en León. Lo que estamos encontrando es la movilidad de la facción. Esto quiere decir que estas facciones no son un partido político, o se es centralista, de derecha o de izquierda. En este proceso de la independencia las cosas no se manejan así. Me parece que los intereses económicos, políticos, de qué es lo que quieren, Nicaragua termina con la independencia destrozada. Nos olvidamos de que la costa caribe está en manos de los ingleses, y que los ingleses en el siglo XVIII tienen un reino misquito, y que ese reino misquito depende de Jamaica, donde está un gobernador inglés. Entonces Nicaragua queda destrozada en una serie de territorios. El Caribe en manos de los ingleses, el occidente y el oriente, y bueno, y Costa Rica, que es una gobernación que se separa definitivamente. Entonces yo creo que el estudio de los personajes, de los disque llamados próceres, el estudio simplemente de lo rojo y lo verde, de lo liberal y lo conservador, no nos ha llevado a nada, y creo que los tres ponentes de hoy coincidimos en que esto es un proceso, y que ese proceso tiene muchas aristas todavía por descubrir. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, doña Xiomara. Tenemos otra pregunta que es para Costa Rica, pero yo quisiera hacerla de manera general. Precisamente hablando de los actores sociales, ¿verdad? En el proceso de independencia, me preguntan ¿cuál fue el papel de las comunidades, voy a decirlo en plural, comunidades afroamericanas en el proceso independentista? Obviamente me lo preguntan sobre el caso de Costa Rica, pero yo quisiera ver si alguien lo quiere responder y verlo a nivel regional. Bueno, ¿puedo? Adelante, Manuel. Es una pregunta que he rastreado mucho desde el tema de la Virgen de los Ángeles y los Negros, y se ha resaltado mucho la presencia de los afrodescendientes en las milicias, y eso está cada vez más claro en todas las provincias, salvando las zonas muy indígenas como Quetzaltenango, aunque también hay una pequeña presencia. Pero es asombroso cómo está saliendo esto, y con una complicación que se aplica a todos los demás sectores, porque parto de varios puntos. Primero, más que hablar de política, más que razones políticas, son razones económicas.
Usamos términos que yo sé que son válidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el término movilidad, pues yo lo vería mejor como pancismo o traición o movilidad interesada. Igual, cuando hablamos de intereses, es muy fina la palabra, no es corrupción, lo que había en el momento. Debemos empezar a sacar todo esto. En cuanto a los afrodescendientes, si quisiéramos decir, bueno, en Costa Rica tal acción en tal día, es muy difícil. Y se complica con lo siguiente. En primer lugar, hay negros, mulatos, libres y esclavos. Luego, depende de la zona y hay que distinguirlos de los negros y mulatos que llegan a Trujillo, que tienen un papel asombroso, los llamados caribes y franceses, en esta situación de la independencia, pero son afrodescendientes a sueldo. Y se detecta que están de parte de todos. Entonces hay a caribes con Gaínza, hay caribes con Saravia, hay caribes con Sacasa, hay caribes con el intendente de Honduras, hay caribes, y hay que separar a estos afrodescendientes de los otros que vienen desde el inicio de la colonia y en las dos secciones, libres y esclavos. Hay que hacer un montón de distinciones y en las diferentes geografías, agregando además que por ser el sector que tal vez siempre se dice fue más despreciado, curiosamente son los que aprovechan los portillos que les abre la ley para un asombroso ascenso incluso antes de la independencia. Se detecta a muchos y en este caso Granada, Rivas tiene ejemplos asombrosos como Pedro Benito, se me va ahorita el nombre, Pineda, creo. Así vamos recogiendo y hay gente que ya estaba ascendiendo incluso antes de la independencia, pero en estos conflictos de independencia aprovechan. Y se da una serie de acciones no solo de parte de la élite, sino de gente de todos los sectores, y ni se diga el aparato militar, para aprovechar la ocasión y poder ascender todavía más. Con premios porque, por ejemplo, uno de los militares que venía de Trujillo, de Olancho, con procedencia afrodescendiente, haciendo una revuelta, se le da una revuelta en marzo de 1812 en Tegucigalpa, y la pacifican en todo y se vienen a pacificar Granada, pero el que queda ahí hace creer a Bustamante que ahí en Tegucigalpa hay una violencia, una revuelta. ¿Por qué? Porque entonces va a decir luego que yo los calmé, que mis acciones patrióticas, y lo que persigue es un premio. Es decir, hay muchas motivaciones y hablar de una participación afrodescendiente, una no son múltiples y en cada región es diferente y hay que ver esos contextos, procesos económicos, políticos, e incluso ya a Pedro Benito Pineda relacionándose con Sacasa en Granada, casándose con una de sus hijas y llegando a ser un afrodescendiente presidente del estado de Nicaragua, y pidiéndole a Sacasa en 1818, creo que le sea testigo en acciones ante el rey para blanquear su expediente y lo tengan casi como un blanquito con derecho a ocupar los puestos de los españoles, ya sea peninsulares o criollos. Vean todo lo que se da y poder contestar esa pregunta con la versión clásica. Así tenemos al prócer afrodescendiente en tal lugar y al grupo tal, es muy difícil. Hay que ver intenciones, hay que ver quiénes están al lado, a quiénes están apoyando, etcétera, y las razones que para mí siguen siendo económicas por otras causas que si las digo va a ser larguísimo, y más que política, más que definición de un conocimiento de las nuevas leyes, aunque también las conocen y las usan a conveniencia, no porque crean en ellas, porque a la vuelta de la esquina, un año o dos, están haciendo acciones basadas en otra legalidad y traicionando lo que antes habían dicho, dizque legalmente, ¿verdad? Es decir, la pregunta es muy importante y asombroso ese campo, porque si seguimos hablando de próceres y seguimos tratando estos temas desde los centros de poder, estamos mal. No vamos a aprovechar este bicentenario para conocer mejor qué fue lo que pasó, qué significó la independencia. Gracias, Manuel. Yo quisiera también, sobre el asunto, ¿cuál es el papel de los indígenas, de los afrodescendientes en la independencia? Yo creo que la pregunta es otra.
O sea, promovieron la independencia y volvemos al tema inicial. Yo creo que hay una pregunta para mí muy sencilla. ¿Qué actitud, qué decisión, qué pasó con determinado grupo entre 1800 y 1824? Me parece una pregunta simple, ¿verdad? Porque lo estamos despojando de que si querían o no querían la independencia. Entonces yo creo que esas preguntas más simples nos van a llevar a conocer a los actores sociales. Quiero agregar que en 1811, cuando vienen los decretos para que se hagan las elecciones a diputados y posteriormente las elecciones indirectas, ojo. Entonces en la instrucción guatemalteca, la élite guatemalteca coincide con la élite mexicana de conceder, está el tema de la abolición en las cortes que el profesor Benavides ha tocado sobre los afrodescendientes, el padre Florencio del Castillo y el tema de la defensa de estos en las cortes. Pero la élite mexicana y la élite guatemalteca coinciden en algo, en otorgarle la ciudadanía a los descendientes de África, ese es el término de la época, a los descendientes de África. La Corte se los niega, la Constitución se los niega, pero la instrucción de 1811, que se aplica, porque yo he hecho estudios electorales en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala y aquí en El Salvador, y sí tengo evidencia de que votaron ciertos barrios, votaron y fueron electores, son tres niveles de elecciones, ¿verdad? Nivel primario en el barrio, el segundo nivel es los que eligen el municipio y el tercer nivel es los que eligen los diputados. En ese primer nivel votan todos los hombres mayores, indígenas, negros, mulatos, y la propuesta de los mexicanos y de los Guridi Alcócer y el padre Florencio del Castillo, también con esto incide Larrazábal, de otorgarle la ciudadanía a esa población, ¿verdad? Entonces aquí hay ciertas coincidencias que no se han trabajado y yo creo que habría que hablar entonces, ¿para qué querían la ciudadanía las poblaciones pardas o las poblaciones mulatas o las poblaciones negras libres? ¿Para qué la querían? ¿Para acceder al poder local? Creo que esa es la pregunta más pertinente. Para ascender en las milicias, porque sí hay evidencias que llegaron hasta nivel de sargento y en algunos a nivel de capitán. Es decir, hasta ahora no hay evidencias de que llegaron a coronel, que era como el más alto. Entonces aquí hay otras preguntas con los afrodescendientes. ¿Fueron ciudadanos? ¿Cómo ejercieron? Creo que esta es la pregunta. ¿Cómo ejercieron la ciudadanía estas poblaciones pardas, mulatas y negras? ¿Cómo ejercieron la ciudadanía estas poblaciones indígenas? Me parece que esa es la pregunta que viene desde Cádiz, que traspasa la independencia y que traspasa la era republicana, porque la historiografía del siglo XIX borró del mapa la participación política de lo que hoy llamaríamos los sectores subalternos. Es decir, la política la ejercían solo a nivel de las élites. Pero creo que el profesor Benavides hablaba del olvido de ver lo cotidiano, lo concreto, lo local. Me parece que son propuestas metodológicas y preguntas también de investigación que se mueven entre el nivel superior, el nivel inferior, pero que también van a tener que reformar todo el lenguaje político. El lenguaje político de la época es diferente al lenguaje político nuestro. Prócer, por ejemplo, en la época de la independencia está relacionado con las familias notables. Entonces, Aycinena era un prócer porque era un notable. Ya para 1850, prócer no es eso. Prócer es el que firmó el acta de la independencia. Prócer, a finales del siglo XIX, prócer va a ser los que participaron en la Guerra Nacional. Por ejemplo, Mora, Estrada en Nicaragua, son próceres de la patria. Entonces aquí yo quisiera meter el otro tema a nivel de los afrodescendientes, también el lenguaje político. El ciudadano
la ciudadanía se otorga a los hombres hasta mitad casi del siglo XX, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejerce la ciudadanía esta sociedad y para qué la quieren? ¿La quieren para dominar lo militar? ¿La quieren para dominar el poder local? Creo que son las preguntas más pertinentes, independientemente si es Costa Rica, Honduras, Nicaragua o El Salvador. Muy bien, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Entonces, bueno, yo quiero nada más hacer énfasis en algunos aspectos que hemos realmente, digamos, obtenido de estas presentaciones. Primero, la importancia de estudiar la independencia en la larga duración. Y creo que cada vez más estamos más atrás en el estudio, digamos, de todo este proceso. La importancia de estudiar los distintos actores sociales, ¿verdad? Y no solo las élites, ¿verdad? Que son los que normalmente hemos estudiado cuando nos referimos a la independencia. Y bueno, ahora doña Xiomara también nos aclaraba muchísimo el tema del caso del estudio de las facciones. La importancia de los aspectos jurídicos en el proceso de la independencia. Y sobre todo, digamos, hacer o cruzar esos aspectos jurídicos con todos esos estudios también de lo social, de lo económico, de lo cultural, ¿verdad? En todo este proceso. Y la importancia también de las relaciones político-económicas de la región en el proceso de independencia para entender las mismas independencias de las antiguas provincias del Reino de Guatemala, ¿verdad? Que eso es otro aspecto importantísimo, bueno, en donde una circunstancia en un determinado lado puede provocar eventualmente una circunstancia en otro, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Creo que la principal de todas es que la independencia es un proceso y no una fecha. Que es donde nosotros podríamos cerrar, ¿verdad? Planteando toda esta discusión, ¿verdad? Si la fecha, por ejemplo, es una u otra, si realmente, digamos, lo que sucede en Guatemala es el detonante, digamos, de una serie de procesos, no hablemos de uno, sino de procesos en la región centroamericana. Y bueno, sobre todo que en algunos casos, o sea, no son homogéneos, sino que realmente ese proceso va concluyendo prácticamente en las distintas antiguas provincias en diferentes momentos, de acuerdo con las particularidades históricas de cada uno. Don Claudio. Sí, gracias. Yo creo que también es importante hacer una invitación sobre el uso y abuso de la historia y que quienes nos dedicamos profesionalmente a la historia y trabajamos en la difusión del conocimiento histórico, no dejar que los políticos y los periodistas y otras profesiones con fines diferentes a conocer el pasado de manera crítica, sino más bien legitimar las visiones particulares del presente, se apropien de ella. Yo creo que es un compromiso que cada una y cada uno de nosotros tenemos porque, bueno, repito, vamos a ver todo lo que se ha dicho y todo lo que esperaremos que se diga de cómo se interpreta la historia y no solamente del proceso de independencia, sino continuamente, ¿verdad? Ese es el gran problema que nosotros tenemos, o el gran reto, más que problema, el gran reto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad. Oportunamente estaremos comunicando a través de los Facebook de las escuelas de historia, tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, donde va a quedar colgada esta presentación. Y reitero el agradecimiento de parte de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, a los expositores y a la expositora. Buenas noches y gracias de nuevo.